esta presentación desarrollaré el trabajo práctico correspondiente a la purificación del sulfato de cobre comercial correspondiente a la cátedra de Química General. Los propósitos de este trabajo práctico consisten en la identificación y eliminación de las impurezas que presenta una muestra comercial de sulfato de cobre e implementar una técnica de purificación por recristalización y eliminación del isomorfismo. Con respecto a los objetivos del trabajo práctico, involucra, en primer lugar, la integración de los conocimientos de solubilidad, estructura de los sólidos cristalinos y propiedades coligativas, específicamente el ascenso bulloscópico. En segundo lugar, el análisis de la metodología de purificación a partir del resultado del ensayo previo. Este ensayo corresponde a la identificación de las impurezas que presenta el sulfato de cobre comercial. Y por último, desarrollar las habilidades del trabajo en el laboratorio. Antes de comenzar con el desarrollo de la parte práctica, haré una breve introducción de algunos conceptos necesarios para la comprensión del trabajo práctico. Suele llamarse soluto a la sustancia sólida que se disuelve en un líquido. Ahora puede ocurrir, por ejemplo, cuando se disuelve un líquido en otro y estos pueden mezclarse en cualquier proporción, siendo en este caso el soluto la sustancia que está presente en menor cantidad en la solución. Entonces, definamos solubilidad, que corresponde a la masa máxima de un soluto, en nuestro trabajo práctico será el sulfato de cobre, el cual puede disolverse en una determinada cantidad de solvente, agua, a una determinada temperatura. Como ven, la solubilidad es función de la temperatura, y esto es muy importante ya que al variar la temperatura tendremos solubilidad diferente, o lo que es lo mismo, cantidades máximas de soluto que puede contener el mismo volumen de solución. Ahora, observemos el siguiente gráfico. En el eje de las X se encuentra la temperatura en grados Celsius y en el eje de las Y se encuentra la solubilidad, que está dada en gramos de soluto disueltos por cada 100 mililitros de solvente. Supongamos que este gráfico corresponde al sulfato de cobre. Los puntos pares de valores solubilidad temperatura que se encuentran en esta curva representan el conjunto de estados de equilibrio de solubilidad correspondiente a aquellas soluciones en las cuales no es posible disolver más sulfato de cobre. Estas soluciones se llaman saturadas y todos los puntos de la curva corresponden a soluciones saturadas a diferentes temperaturas. Para el caso de los puntos 1 y 2, los cuales se encuentran debajo de la curva, corresponden a sistemas que contienen menos soluto que el que es posible disolver en el solvente a esa temperatura. Si uno quiere comparar los puntos 1 y 2, puede decir que el punto 1, al encontrarse más cerca de la curva, será una solución más concentrada respecto a la del punto 2. Para sistemas estables, una solución no puede contener mayor cantidad de soluto que la correspondiente a la solución saturada. Sin embargo, es posible obtener generalmente por enfriamiento soluciones inestables que contienen mayor cantidad de soluto que la correspondiente a la solución saturada. Estos estados inestables se llaman soluciones sobresaturadas y se identifican con el punto 3. Las flechas indican posible camino desde un estado estable hacia un estado inestable. Este estado inestable se estabiliza transformándose en una solución saturada. Todo el exceso de soluto disuelto va a precipitar como sólido. Este estado inestable puede romperse por agitación de la solución o por agregado de algunos cristales del soluto, produciéndose la precipitación de una determinada masa de sal, que será la diferencia entre la masa de sal que contiene la solución sobresaturada y la masa de sal que contiene la solución saturada a la temperatura final. Antes de empezar con la descripción de la parte práctica, hablemos del sulfato de cobre comercial y cómo estará dividido el trabajo práctico. El sulfato de cobre que utilizaremos contiene 5 moléculas de agua y presenta dos tipos de impurezas. Por un lado, los silicatos, arena, las cuales son insolubles y por lo que son separables en forma directa. El sulfato ferroso, el cual no puede separarse por filtración directa porque es soluble en agua como el sulfato de cobre. Por lo tanto,
En una primera etapa se realizará el ensayo previo, el cual consiste en la identificación de las impurezas. Como mencioné, los silicatos son insolubles en agua, por lo que la eliminación se realiza por disolución de la muestra en caliente y su posterior filtración. La arena va a quedar retenida en el papel de filtro y el sulfato de cobre luego se recristaliza al enfriar la solución. Con respecto al sulfato ferroso, el ion ferroso de hierro más 2, cuyo radio iónico 0,74 Å, se oxida a ion férrico, hierro más 3, de radio iónico 0,64 Å, con lo cual se modifica su radio iónico y no coprecipita junto al ion cúprico, cobre más 2, de 0,72 Å de radio iónico, en el sulfato de cobre. El ion férrico quedará en la solución saturada luego de la recristalización del sulfato de cobre, y esto lo veremos en la próxima diapositiva. El trabajo práctico se divide en dos grandes etapas. La primera de ellas corresponde a la identificación cualitativa de las impurezas por medio de ensayos previos. En primer lugar, se realiza la preparación de la solución por medio del agregado de una cantidad de sulfato de cobre comercial en un tubo de ensayo con agua destilada. Es importante señalar que la cantidad de sulfato de cobre comercial es pequeña, ya que en esta etapa solo se va a evaluar de forma cualitativa la presencia de las impurezas. Luego se realiza el filtrado de la solución obtenida empleando un embudo y papel de filtro. En este paso, en el papel de filtro se producirá la retención de los silicatos. Se observará arena en el papel. Con este procedimiento se identifica y se separarán los silicatos. Solo resta identificar el sulfato ferroso. A la solución obtenida se le adiciona unas gotas de agua de bromo. Este paso se realiza bajo campana y lo realizan los ayudantes. Esto debido a que los vapores de este reactivo irritan los ojos y la garganta. Luego se calienta la solución sosteniendo el tubo de ensayo con un broche de madera, también bajo campana. Y por último dejamos enfriar durante unos minutos. Ahora, ¿qué ocurre cuando agregamos el agua de bromo? El bromo actúa como agente oxidante. Esto quiere decir que oxidará el hierro. Por lo tanto, el ion ferroso pasará a ion férrico y el bromo pasará a bromuro. Como dijimos anteriormente, el ion ferroso y el ion cúprico son muy similares y esto genera que puedan crecer formando un sólido que contiene las dos sustancias. Es por esto que este paso es importante, ya que al pasar el ion ferroso a férrico se formará sulfato férrico, el cual tiene una estructura cristalina diferente al sulfato ferroso y por ende al sulfato de cobre. Es importante señalar que estos pasos serán utilizados cuando realicemos la etapa de purificación del sulfato de cobre comercial. El resto de los pasos siguientes no, debido a que están relacionados con la identificación de la impureza ferrosa. El siguiente paso involucra la adición de unas gotas de hidróxido de amonio. Este reactivo aporta oxidrilos provocando la precipitación de los hidróxidos respectivos. Se produce hidróxido de hierro e hidróxido de cobre, observándose un precipitado en el tubo de ensayo. Al continuar agregando gotas de hidróxido de amonio, se va a producir la disolución del hidróxido de cobre y se producirá la formación del ion complejo, que se denomina tetraamin cúprico, y aparecerá un color azul. En este punto tendremos el ion cobre en solución como complejo y el ion férrico seguirá estando precipitado como hidróxido de hierro, ya que no forma complejo con adición de hidróxido de amonio. Luego se realiza la filtración, donde el hidróxido de hierro quedará retenido en el embudo que contiene el papel de filtro. Solo resta la confirmación, ya que nosotros observamos un sólido que se encuentra retenido en el papel de filtro. Por lo tanto, al embudo que contiene el sólido se lo lava con agua destilada. Se deberá enjuagar con agua reiteradamente el papel de filtro para asegurarse que solo quede el sólido precipitado. Luego se coloca un tubo de ensayo limpio y se deja caer unas gotas de ácido clorhídrico sobre el papel de filtro. Lo que ocurre es que el hidróxido de hierro se disuelve y el ion férrico pasa a la solución en el tubo de ensayo y se formándose cloruro de hierro.
Y por último, resta la caracterización del ion férrico, así que a la solución que recogimos en el tubo de ensayo se le agrega unas gotas de tiocianato de amonio, lo que produce la siguiente reacción y formándose tiocianato de hierro, de color rojo intenso. La intensidad del color depende de la concentración del ion férrico. La aparición de este color es una demostración de la presencia de impurezas ferrosas en la muestra de sulfato de cobre comercial. Con esto se concluye la etapa de identificación de las impurezas. Ahora la otra gran etapa del trabajo práctico consiste en la purificación del sulfato de cobre comercial. Por lo tanto, en primer lugar, con la ayuda de un mortero se realiza la trituración de 50 gramos de sulfato de cobre impuro para obtener un polvo fino. Este dato, la cantidad de sulfato de cobre, es importante, ya que corresponderá a la masa de sulfato de cobre disuelta originalmente. Luego se coloca en un vaso de precipitado un determinado volumen de agua destilada y se calienta hasta ebullición. Se deberá mantener en calentamiento suave y se comienza a agregar el sulfato de cobre en porciones, de a poco, esperando la disolución de cada una de ellas. Es importante reponer el agua que se perderá por la evaporación. El paso siguiente corresponde a la adición del agua de bromo. Es importante aclarar que este paso se realiza ya que se verificó en el paso previo la presencia de impurezas ferrosas. En el caso de que haya sido negativo la presencia de esta sal, este paso no sería necesario y se omitirá. A la solución se le agrega 1 mililitro de agua de bromo, siempre bajo campana, como mencioné anteriormente, y siempre manteniendo el sistema en ebullición. Recuerden que la solubilidad es función de la temperatura, y si por alguna razón disminuimos la temperatura, la solubilidad también lo hará. Esto quiere decir que la cantidad de sulfato de cobre en solución va a disminuir. El siguiente paso corresponde a la filtración. Por lo tanto, se separarán los silicatos que serán retenidos en el papel de filtro. Para realizar este paso se verterá la solución contenida en el vaso precipitado en un embudo que contiene un papel de filtro, ayudado con una varilla de vidrio, y se recogerá la solución en un Erlenmeyer. La solución obtenida debe calentarse a ebullición, no debe disminuir la temperatura, ya que al disminuir la temperatura se producirá una disminución en la cantidad de sulfato de cobre en la solución. Luego se realiza la cristalización por enfriamiento. Este paso se lleva a cabo enfriando la solución filtrada bajo corriente de agua y luego se introduce en un baño de hielo. Lo que se obtiene con esta disminución de la temperatura será una solución sobresaturada, la cual contendrá una mayor cantidad de sulfato de cobre en solución que la admisible por la solución a esa temperatura en condiciones de equilibrio, para luego romper ese estado no estable y así que se produzca la cristalización del sulfato de cobre. El siguiente paso consiste en filtrar lo obtenido usando un embudo Büttner conectado a una canilla, lo cual permitirá generar un vacío moderado en el interior del recipiente. Los cristales obtenidos se separarán de la solución. A la solución remanente se la denomina aguas madres. De aquí obtendremos la masa de sulfato de cobre en aguas madres. Respecto de los cristales obtenidos, retenidos en el papel de filtro, se lavan con agua destilada fría y se pasan a un vidrio reloj y se colocan en estufa. También más adelante explicaré el cálculo. Ya con estos pasos concluye la purificación del sulfato de cobre comercial, solo restando utilizar los datos obtenidos para calcular los rendimientos. Teniendo en cuenta que la purificación por cristalización por enfriamiento solo es factible cuando la solubilidad a altas temperaturas es mayor que la solubilidad a baja temperatura, la proporción de soluto recuperado por precipitación a baja temperatura respecto del disuelto a alta temperatura se expresa a partir del rendimiento de cristalización. Este rendimiento será igual a la masa de cristales purificados, en el caso de lo realizado experimentalmente, corresponden a la cantidad de sulfato de cobre obtenido luego de la purificación, ya secados y recalculados como pentahidratados. Este cálculo lo veremos en la próxima diapositiva.
dividido la masa de la muestra disuelta originalmente, que corresponde a la cantidad de sulfato de cobre que utilizamos al principio de la etapa de purificación, y que equivale a 50 gramos. Este rendimiento será mayor si se enfrían soluciones saturadas, cuanto mayor sea la diferencia de solubilidades y cuanto mayor sea la temperatura de partida y menor la final. Este rendimiento tendría un valor máximo teórico que será igual a la solubilidad a alta temperatura menos a la de menor temperatura dividido a la de alta temperatura. El rendimiento de cristalización se acerca a este máximo teórico si la solución original está saturada, si las impurezas son despreciables y si no hay pérdidas significativas. El rendimiento de cristalización va a depender de las manipulaciones del proceso de purificación, ya que producen pérdidas en forma de líquidos volcados o retenidos en los filtros o cristales formados en la pared de los vasos, entre otros. Debido a esto, es que se define un rendimiento operativo, que va a ser igual a la masa de cristales purificados, secos y recalculados como pentahidratados, más la masa de sulfato de cobre disuelto en las aguas madres, dividido la masa de cristales disuelta originalmente, la que ya mencioné y que equivale a 50 gramos. Ahora, respecto a las determinaciones experimentales. La masa inicial de muestra del sulfato de cobre comercial corresponde a la masa de sulfato comercial que se utilizó para preparar la solución, 50 gramos. La masa de sulfato comercial seco se refiere a la masa obtenida ya secada en la estufa. Es importante aclarar que los cristales obtenidos luego de la última filtración corresponden al sulfato de cobre húmedo, así que es necesario secarlo en la estufa. Al introducirlo en la estufa, en función de la temperatura y el tiempo, se va a producir la eliminación de moléculas de agua. A 90 grados, el sulfato de cobre pierde 2 moléculas de agua, y a una temperatura de 105 grados, 2 moléculas de agua adicionales. Por lo tanto, luego de estar en estufa a una temperatura de 105 grados, obtendremos un sulfato de cobre monohidratado. En nuestro ejemplo, equivale a 30 gramos. Entonces, se puede realizar una equivalencia relacionando el sulfato de cobre monohidratado obtenido en la estufa con el sulfato de cobre pentahidratado. En este ejemplo, sabiendo el peso molecular de los sulfatos de cobre mono y pentahidratados y que la relación es 1 a 1, con una regla de 3 se puede determinar la cantidad de sulfato de cobre pentahidratado que corresponden a los obtenidos luego de estar en la estufa, el cual nos daría un valor de 42,18 gramos. Esto quiere decir que los 30 gramos de sulfato de cobre monohidratados obtenidos en la estufa equivalen a los 42,18 gramos de sulfato de cobre pentahidratados. Este paso es importante, ya que cuando calculemos el rendimiento, las masas de cristales utilizadas deben ser similares. Luego, el volumen de aguas madres corresponden a la solución recogida en el Erlenmeyer, luego de la filtración, siendo para este ejemplo 43,50 mililitros. Utilizando un densímetro, el cual es un instrumento de medición que sirve para determinar la densidad relativa de un líquido sin necesidad de calcular su masa, se obtendría un valor de 1,040 gramos por mililitro. Y con este valor de densidad y utilizando una tabla de densidad de sulfato de cobre en función de la temperatura, se puede determinar la concentración del mismo. En este caso, suponiendo una temperatura de 25 grados, la concentración será igual a 0,261 mol por litro o 65,2 gramos por litro. Entonces, sabiendo que en 1000 mililitros de solución tendremos 65,2 gramos de sulfato de cobre pentahidratados, en 43,50 mililitros, que corresponden al volumen de las aguas madres, esto equivale a 2,83 gramos de sulfato de cobre pentahidratado, que sería la masa de sulfato de cobre pentahidratado en aguas madres. Y ya con estos datos se pueden calcular los respectivos rendimientos. Respecto al rendimiento operativo, que es igual a la masa de cristales obtenidas, 42,18 gramos, más la masa absoluta en aguas madres, 2,83 gramos, dividido la masa absoluta disuelta originalmente, 50 gramos,
Esto nos da un valor de 0,90 que multiplicado por 100 es igual a 90%. Por lo tanto, el rendimiento operativo va a ser igual a 90%. Con respecto al rendimiento de cristalización, que es igual a la masa de cristales obtenida, 42,18 gramos, dividido la masa absoluta disuelta originalmente, 50 gramos, siendo igual a 0,84, que nos daría un rendimiento de cristalización del 84%. Bueno, para completar la presentación de este trabajo práctico, seleccioné una pregunta adicional. La mayoría de las preguntas relacionadas al trabajo práctico se encuentran explicadas a lo largo de la presentación, por lo tanto, elegí la número 7 de la guía de trabajos prácticos del año 2019. La pregunta dice, ¿qué ocurre con el rendimiento de cristalización en cada caso si A. Se parte de un volumen mayor de solución saturada? Se parte de una solución saturada a mayor temperatura. Se enfría a una temperatura más baja. Y por último, la D. Se parte de una solución no saturada. Teniendo en cuenta lo que ya vimos en relación al rendimiento, sabemos que el rendimiento de cristalización es igual a la masa de cristales purificados dividido la masa de cristales disuelta originalmente, todo multiplicado por 100. Ahora, observemos en el gráfico, como el que vimos al principio. En el eje de las X se encuentra la temperatura en grados Celsius y en el eje de las Y la solubilidad, dada en gramos por 100 mililitros de solvente. Y los puntos de la curva que representan el conjunto de estados de equilibrio de solubilidad correspondiente a aquellas soluciones en las cuales no es posible disolver más soluto. El segmento A va a corresponder a la masa de cristales de sulfato de cobre purificados obtenidos a una temperatura T1. Y el segmento B corresponde a la masa de sulfato de cobre impuro disuelta originalmente a una temperatura T2, teniendo en cuenta que T2 es mayor a T1. Por lo tanto, el rendimiento teórico será el segmento B, A, dividido el segmento B. Por lo tanto, del inciso A, ¿qué pasaría si se parte de un volumen mayor de solución saturada? Si parto, por ejemplo, del doble de volumen de la solución saturada del sulfato de cobre impuro, inicialmente tendría 2 veces la cantidad de masa disuelta, 2B, a la misma temperatura. Pero también obtendría el doble de masa de cristales purificados al descender la temperatura, 2A. Por lo tanto, el rendimiento de cristalización será igual a 2A sobre 2B, siendo igual a A sobre B, siendo esta expresión idéntica al rendimiento teórico, con lo cual concluimos que el rendimiento de cristalización no se verá afectado. Si bien el rendimiento de cristalización no cambia respecto al rendimiento de cristalización teórico, la cantidad de cristales purificados sí será mayor. Ahora, ¿qué pasaría si se parte una solución saturada a mayor temperatura? Teniendo en cuenta el mismo gráfico, el segmento C representa la cantidad de soluto adicional disuelta a la temperatura T3, la cual es mayor a T2. El rendimiento de cristalización para este inciso quedaría de la siguiente manera. El rendimiento será igual al segmento A más el segmento C adicional dividido el A más el segmento C adicional. Tanto el numerador como el denominador aumentan en la misma proporción, pero dado que el denominador es numéricamente mayor, el aumento del segmento C lo afectará relativamente más. Por lo tanto, lo podemos ver con un ejemplo. Supongamos que el segmento A equivale a 1 y el B es igual a 2. Entonces, esto se debe porque la cantidad disuelta es siempre mayor que la masa obtenida luego del proceso de purificación. Y el segmento C es igual a 1. Los rendimientos teóricos serán para este inciso en particular, teniendo en cuenta que se parte una solución
a la temperatura T2, el rendimiento de cristalización será igual a 0,5. Si tenemos en cuenta que partimos de una solución saturada a mayor temperatura, T3, se tendrá en cuenta el segmento C adicional, o lo que es lo mismo, la cantidad adicional de disoluto en solución. En este caso el resultado será 0,6. Se ve claramente cómo el rendimiento en este caso es mayor que el esperado para un caso ideal, solución saturada a una menor temperatura. Ahora, en el inciso C, ¿qué ocurre si se enfría a una temperatura más baja? Siempre partiendo del mismo gráfico. El segmento D representa la cantidad de cristales adicionales obtenidos por haber llevado el sistema a una temperatura T3, la cual es menor a T2. El rendimiento de cristalización para este caso se expresa de la siguiente manera. El rendimiento será igual a la suma del segmento A más D dividido el segmento B. Al presentar un numerador mayor que en el caso ideal, sí que se enfríe a una temperatura más baja, necesariamente vamos a inferir que el rendimiento de cristalización va a ser mayor. Y por último, el inciso D, se parte de una solución no saturada, también utilizando el mismo gráfico. El segmento E representa la menor cantidad de cristales disueltos por haber partido una solución no saturada a la temperatura T1. Por lo tanto, representa una menor cantidad de cristales obtenida a partir de una solución no saturada, representada con la letra X. El rendimiento de cristalización, para este caso, será igual al segmento A menos el segmento E dividido el B menos el B. Fíjense que tanto el numerador como el denominador se ven afectados. Sin embargo, el denominador es afectado en mayor medida. Y esto lo podemos ver con un ejemplo. Supongamos que el segmento A vale 2 y el B es igual a 3. Esto se debe a que la cantidad disuelta es siempre mayor que la masa obtenida luego del proceso de purificación. Y el segmento E es igual a 1. Los rendimientos teóricos serán, para este inciso en particular, igual al segmento A dividido el B, dando un valor de 0,6. Ahora, si tenemos en cuenta que partimos de una solución no saturada, se tendrá en cuenta el segmento E, o lo que es lo mismo, la menor cantidad de soluto en solución. En este caso, el rendimiento nos dará 0,5. Por lo tanto, se observa que el rendimiento en este caso es menor que el esperado. Y con esto concluimos la pregunta complementaria número 7. Y esto fue todo. Muchas gracias.